La lluvia golpeaba sin piedad los cristales del restaurante El Rincón de Lucía. El frío se colaba por las rendijas, y el viento silbaba una melodía triste en aquella noche de invierno. En la esquina más alejada, junto a una ventana empañada, un hombre de aspecto demacrado y ropa desgastada observaba los platos que pasaban frente a él. Sus manos, agrietadas por el frío, temblaban ligeramente mientras su mirada seguía el vapor que emanaba de las comidas servidas a otros comensales. El aroma a guiso casero inundaba el local, un aroma que él solo podía imaginar en su boca. El reloj marcaba las 10 de la noche. Era la hora en que los últimos clientes comenzaban a marcharse y el personal empezaba a limpiar. El hombre sabía que pronto le pedirían que se fuera. Ya había ocurrido en otros 5 restaurantes esa misma semana. Sus bolsillos vacíos no le permitían siquiera pedir un vaso de agua caliente. La vergüenza y el hambre luchaban en su interior, mientras observaba las sobras de los platos que una joven camarera recogía con delicadeza. Los murmullos de los camareros llegaban hasta sus oídos. Otro sin techo que busca calor. Habrá que llamar al encargado para que lo saque. Palabras frías, cortantes como el viento que esperaba fuera. Pero la joven camarera, cuyos ojos del color de la miel parecían brillar con luz propia, lo miraba diferente. No había desprecio en su mirada, solo una curiosidad tranquila y algo que el hombre hacía tiempo no recibía. Dignidad. Un estruendo de platos rotos rompió la calma del restaurante. Todos giraron sus cabezas excepto él, que mantuvo la mirada fija en la ventana, como si en las gotas de lluvia pudiera encontrar respuestas a preguntas que ya no se atrevía a formular. La camarera se acercó entonces a su mesa, con pasos decididos, pero suaves como si no quisiera espantarlo. Llevaba un plato humeante entre las manos y una sonrisa tímida en los labios. El olor a comida recién hecha inundó sus sentidos antes incluso de que el plato tocara la mesa. Era un guiso sencillo, pero abundante. A su lado, un trozo de pan crujiente y un vaso de vino tinto completaban un banquete inesperado. La camarera lo colocó todo frente a él sin decir una palabra y se dio la vuelta, no sin antes hacer un gesto casi imperceptible, un pequeño guiño que sellaba un secreto compartido. Manuel, así se llamaba aquel hombre de 50 y tantos años, contempló el plato como quien observa un espejismo en el desierto. Sus manos, que alguna vez manejaron con destreza los cuchillos más finos en las cocinas más prestigiosas de Madrid, ahora dudaban al sostener una simple cuchara. La vida le había arrebatado todo, su restaurante, su familia, su dignidad. Lo único que le quedaba era el hambre y un deseo simple, casi infantil. Volver a sentir el calor de una cocina, aunque fuera por última vez. La joven camarera, Elena, de apenas 23 años, lo observaba desde la barra mientras fingía limpiar vasos ya relucientes. No era la primera vez que ofrecía comida a personas sin hogar, pero algo en aquel hombre le resultaba diferente. Quizás era la forma en que sostenía los cubiertos, con una elegancia que contradecía su aspecto exterior. O tal vez la manera en que cerraba los ojos al probar cada bocado, como si estuviera analizando sabores y texturas. ¿Qué crees que estás haciendo? La voz cortante del encargado, Javier, interrumpió sus pensamientos. No puedes regalar comida a cada vagabundo que entre. Tenemos reglas, Elena. Este no es un comedor social. Sus palabras eran afiladas, calculadas para herir, sin dejar marca visible. El protocolo era claro. Los clientes pagan, los que no pueden pagar no son clientes. «Lo descuentas de mi sueldo», respondió ella con una firmeza que sorprendió a ambos. Sus ojos, normalmente dulces, se habían endurecido. «No voy a dejar que nadie se vaya con hambre de aquí mientras tiro comida a la basura al final del turno». Javier miró hacia la mesa donde Manuel saboreaba cada bocado como si fuera un tesoro. «Tienes suerte de que don Alberto no esté aquí. Él no tolera estos sentimentalismos. Este restaurante está a punto de cerrar definitivamente. Y tú preocupándote por alimentar a desconocidos». Elena no respondió. Sabía que el restaurante, antes prestigioso, ahora apenas sobrevivía. El dueño, don Alberto, un hombre de negocios, sin pasión por la gastronomía,
Había convertido un lugar emblemático en una sombra de lo que fue. Los clientes habituales desaparecían semana tras semana, y los nuevos no regresaban tras su primera visita. Manuel terminó de comer y buscó a Elena con la mirada. Cuando sus ojos se encontraron, él hizo algo inesperado. Sacó del bolsillo, de su raído abrigo, un pequeño papel arrugado y lo colocó bajo el plato. Luego, con la dignidad de quien ha conocido tiempos mejores, se levantó, inclinó levemente la cabeza en señal de agradecimiento y salió al frío de la noche madrileña. Elena esperó a que Javier se retirara a la oficina para acercarse a 1900 la mesa. Bajo el plato, como sospechaba, encontró el papel arrugado. No era una nota de agradecimiento como esperaba, sino una receta. Una receta escrita con caligrafía elegante y precisa, con anotaciones en los márgenes que hablaban de secretos culinarios transmitidos por generaciones. Estofado de rabo de toro al vino tinto, rezaba el título, y abajo, una simple firma. Manuel Vega, chef. Aquella noche Elena no pudo dormir. El nombre resonaba en su cabeza como un eco lejano. Manuel Vega. Recordaba haberlo escuchado antes, tal vez en las historias que su padre, también cocinero, le contaba cuando era niña. Historias sobre los grandes chefs de España, sobre restaurantes míticos y platos legendarios. Al amanecer, con ojeras pero decidida, Elena sacó su viejo ordenador y comenzó a buscar. Las primeras entradas confirmaron sus sospechas. Manuel Vega había sido uno de los chefs más respetados de Madrid, propietario de La Esencia, un restaurante con 2 estrellas Michelin, que cerró abruptamente 5 años atrás. Los artículos hablaban de problemas financieros, de un socio que desapareció con el dinero, de un chef brillante que lo perdió todo. Las siguientes horas las pasó buscando más información. Descubrió fotografías de un Manuel elegante, confiado, rodeado de admiradores. Un hombre que nada tenía que ver con el que había entrado a El Rincón de Lucía la noche anterior. Encontró críticas deslumbrantes sobre sus creaciones culinarias, entrevistas donde hablaba con pasión sobre la cocina tradicional española elevada a arte. No puede ser coincidencia, murmuró Elena, mientras contemplaba la receta que él le había dejado. Con determinación tomó su teléfono y llamó a su padre. Papá, ¿recuerdas a Manuel Vega, el chef de La Esencia? Al otro lado de la línea, su padre guardó silencio unos segundos. ¿Cómo no recordarlo? Fue un genio. Trabajé con él cuando empezaba, antes de que abriera su propio restaurante. ¿Por qué preguntas por él ahora? Elena le contó todo. El hombre en el restaurante, la comida regalada, la receta. Su padre la escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, su voz sonaba emocionada. Elena, ese hombre me enseñó más sobre cocina en 6 meses que otros en toda mi carrera. Si realmente, él ha caído muy bajo. Pero su talento es un regalo que no debería desperdiciarse. Tienes que encontrarlo de nuevo. Javier revisaba las cuentas del día anterior cuando encontró algo extraño. Un plato de estofado que no correspondía a ninguna mesa registrada. Inmediatamente recordó al vagabundo y la actitud desafiante de Elena. Con irritación, se dirigió a la cocina donde el personal preparaba todo para abrir. Elena, necesito hablar contigo sobre... Se detuvo en seco. En la cocina, junto a Elena, estaba el mismo hombre de la noche anterior. Pero esta vez no vestía harapos, sino ropa limpia aunque desgastada. Y lo más sorprendente, estaba cocinando. ¿Qué significa esto?, exigió Javier, confundido y molesto. Elena se adelantó con una sonrisa nerviosa. Javier, te presento a Manuel Vega. Es un chef extraordinario y ha accedido a enseñarme algunas técnicas antes de abrir. ¿El vagabundo de anoche? ¿Ahora resulta que es chef? Javier soltó una risa incrédula. Elena, esto es demasiado. No puedes meter a cualquiera en nuestra cocina. Manuel, que hasta entonces había permanecido concentrado en la cocción de unas verduras, se volvió hacia él. Sus ojos, de un azul intenso, parecían diferentes.
vivos, enfocados. Comprendo su preocupación, señor. No todos los días un indigente se presenta en su cocina. Su voz era suave pero firme, con el acento de quien ha recibido educación. Le aseguro que no tengo intención de causar problemas. Solo quería agradecer a Elena su amabilidad. Javier iba a responder cuando notó el aroma que emanaba de la olla. Era un olor complejo, rico, tentador, muy diferente a los aromas habituales de aquella cocina. ¿Qué estás preparando? Una reinterpretación del estofado de anoche, con 1900. Todo respeto, la carne estaba sobrecocida y las especias mal equilibradas. He hecho algunos ajustes. La seguridad con la que hablaba dejó a Javier momentáneamente sin palabras. Sin pedir permiso, tomó una cuchara y probó el guiso. El sabor lo transportó instantáneamente a recuerdos de su infancia, a la cocina de su abuela. Era extraordinario. ¿Quién eres realmente?, preguntó, mientras una duda comenzaba a formarse en su mente. Este hombre no era un simple vagabundo. Elena intervino. Te lo dije, es Manuel Vega, el chef de La Esencia, 2 estrellas Michelin. Mientras en la cocina de El Rincón de Lucía, Javier descubría el talento de Manuel, en otro lugar de Madrid, don Alberto Mendoza recibía una llamada inquietante. ¿Estás seguro de lo que me dice? ¿Manuel Vega ha aparecido? El rostro del empresario se tensó visiblemente. Necesito que lo confirme. Y que nadie sepa que lo estamos buscando. Don Alberto colgó el teléfono y se quedó mirando al vacío. 5 años habían pasado desde que orquestó la caída de Manuel Vega. 5 años desde que falsificó documentos para quedarse con su restaurante y todo lo que el chef había construido. La culpa nunca lo había abandonado del todo. Pero los negocios eran los negocios. Ahora, si Manuel reaparecía y hablaba, todo podría venirse abajo. Mientras tanto, en el restaurante, Elena había convencido a Manuel para que se quedara todo el día. Con una energía renovada, el chef recorría la cocina, corrigiendo técnicas, ajustando recetas, enseñando trucos a un personal inicialmente escéptico, pero cada vez más asombrado. La cocina no es solo alimentar, es contar historias, explicaba Manuel mientras mostraba cómo cortar verduras con precisión milimétrica. Cada plato debe transportar a quien lo prueba a un lugar, a un recuerdo. Javier observaba la transformación con sentimientos encontrados. Por un lado, la presencia de Manuel era claramente beneficiosa para el restaurante. Por otro, si don Alberto se enteraba de que había permitido que un vagabundo, por muy chef que fuera en el pasado, entrara en su cocina, las consecuencias serían graves. Elena, necesito hablar contigo en privado, dijo finalmente apartándola a un rincón. ¿Te das cuenta de lo que has hecho? Si don Alberto se entera... Don Alberto está arruinando este lugar, respondió ella con pasión. Los clientes no vuelven porque la comida es mediocre. Manuel puede cambiarlo todo, solo necesita una oportunidad. No es tan simple. Don Alberto no es solo el dueño de este restaurante, es un hombre poderoso con contactos. Hay rumores sobre cómo adquirió este y otros negocios. La expresión de Elena cambió al comprender las implicaciones. ¿Qué clase de rumores? Nada que pueda probarse. Pero hay quien dice que la caída de Manuel Vega no fue accidental, que alguien orquestó su ruina. En ese momento, el teléfono de Javier sonó. Era don Alberto anunciando que vendría a cenar esa misma noche con unos inversores importantes. El restaurante debía estar impecable. Javier palideció al colgar. Don Alberto viene esta noche. Si ve a Manuel aquí... Elena miró hacia la cocina, donde el chef trabajaba con una concentración absoluta, como si hubiera recuperado una parte de sí mismo que creía perdida. Entonces tenemos que asegurarnos de que lo que pruebe le haga cambiar de opinión sobre todo. Al otro lado de la ciudad, don Alberto abría una caja fuerte oculta tras un cuadro. Dentro, documentos amarillentos con firmas falsificadas guardaban el secreto de su traición a Manuel Vega.
Debía deshacerse de ellos antes de que todo estallara. La noche llegó demasiado rápido. El restaurante había sido transformado bajo la dirección de Manuel. Manteles impecables, iluminación ajustada, y en la cocina, un menú completamente renovado esperaba a los comensales. Los camareros, contagiados por la energía del chef, se movían con una confianza renovada. Elena había convencido a Manuel de quedarse en la cocina, lejos de la vista de don Alberto. Solo por esta noche, le había dicho. Deja que tu comida hable por ti. A las 9 en punto, don Alberto cruzó la puerta acompañado por 3 hombres de traje oscuro. Su mirada recorrió el local con una mezcla de sorpresa y sospecha al notar el ambiente diferente. Javier los recibió con nerviosismo mal disimulado. Don Alberto, bienvenido. Tenemos su mesa favorita preparada. En la cocina, Manuel se tensó al escuchar el nombre. Sus manos, que trabajaban en el emplatado de una sopa de marisco, se detuvieron por un instante. Elena notó el cambio. ¿Lo conoces?, preguntó en voz baja. Manuel asintió lentamente. Fue mi socio, el hombre que me lo arrebató todo. La revelación dejó a Elena sin palabras. Todo encajaba. Los rumores que Javier había mencionado, la caída inexplicable de un chef en la cima de su carrera. Quiso decir algo, pero Manuel ya había vuelto al trabajo con una intensidad renovada, casi feroz. Esta noche cocinamos para él, dijo simplemente. Los platos comenzaron a salir uno tras otro. Primero, un aperitivo de gazpacho andaluz reinventado, luego, la sopa de marisco con un toque de azafrán que Manuel había preparado personalmente. Los comensales, inicialmente centrados en sus negocios, fueron cayendo bajo el hechizo de aquellos sabores. Esto es extraordinario, comentó uno de los inversores. Nunca había probado nada igual en este restaurante. Don Alberto, desconcertado, llamó a Javier. ¿Quién está cocinando esta noche? Esto no es lo habitual. Javier balbuceó una excusa sobre un chef invitado, pero la mirada de don Alberto dejaba claro que no le creía. Quiero conocer al responsable de estos platos. Ahora. El momento que Elena temía había llegado. Con el corazón acelerado, entró en la cocina donde Manuel daba los últimos toques al plato principal. Un rabo de toro estofado al vino tinto, su especialidad, el plato que le había valido su primera estrella Michelin años atrás. Quiere conocerte, dijo simplemente. Manuel la miró fijamente. En sus ojos brillaba algo que Elena no había visto antes. Determinación, y quizás un destello de justicia largamente esperada. Sin decir palabra, se quitó el delantal, se alisó la camisa prestada y salió de la cocina con la dignidad de un rey. El silencio cayó sobre el comedor cuando Manuel apareció. Don Alberto levantó la vista de su plato y el color abandonó su rostro como si hubiera visto un fantasma. Buenas noches, Alberto. Veo que sigues disfrutando de mi cocina. El restaurante entero parecía haberse congelado en el tiempo. Los camareros permanecían inmóviles. Los comensales de otras mesas observaban la escena con curiosidad, y los acompañantes de don Alberto intercambiaban miradas confusas. Solo Elena y Javier entendían la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Manuel. La voz de don Alberto sonaba débil, casi estrangulada. Qué sorpresa verte aquí, y en estas condiciones. ¿Te sorprende ver en qué me he convertido? Manuel avanzó lentamente hacia la mesa. ¿O te sorprende que esté vivo? Imagino que preferirías lo segundo. Uno de los inversores, un hombre de cabello canoso y aspecto distinguido, miraba alternativamente a Manuel y a don Alberto con creciente interés. ¿Alguien podría explicar qué está pasando aquí? Este hombre, dijo Manuel sin apartar los ojos de don Alberto, fue mi socio. El hombre en quien confié cuando abrí la esencia. El hombre que falsificó mi firma en documentos de traspaso mientras yo estaba hospitalizado tras un accidente. El hombre que me robó todo y me dejó en 1994 la calle. Don Alberto se levantó bruscamente tirando al suelo una copa de vino que manchó el mantel blanco como una herida abierta. Suficiente.
No permitiré que un vagabundo venga a difamarme delante de mis invitados. Javier, llama a seguridad inmediatamente. Pero Javier no se movió. En su lugar, fue Elena quien avanzó, sosteniendo en sus manos una carpeta que había sacado de su bolso. Antes de que alguien llame a seguridad, dijo con voz clara, creo que todos deberían ver esto. Abrió la carpeta y extrajo varios documentos. Mi padre trabajó con Manuel en sus inicios. Mantuvo contacto con otros chefs y personal de la Esencia. Cuando le conté sobre Manuel, hizo algunas llamadas. Resulta que el antiguo contable del restaurante guardó copias de todos los documentos originales, incluidas las firmas auténticas de Manuel en los contratos iniciales. Colocó los papeles sobre la mesa. Cualquier perito caligráfico podría confirmar que las firmas en los documentos de traspaso fueron falsificadas. Y hay testigos dispuestos a declarar ahora que saben que Manuel ha reaparecido. El rostro de 1908, don Alberto pasó del blanco al rojo. Esto es absurdo. Nadie creerá a un vagabundo y a una camarera contra mi palabra. El inversor de cabello canoso tomó los documentos y los examinó con atención profesional. Soy abogado, Alberto, y te aseguro que esto es más que suficiente para iniciar una investigación muy seria. En ese momento, el teléfono de Elena vibró con un mensaje. Era de su padre. Los periodistas están en camino. La historia del regreso del chef Vega les interesó mucho. Llegarán en 15 minutos. El comedor de El Rincón de Lucía se había convertido en un improvisado tribunal. Los clientes de otras mesas, conscientes de que presenciaban algo extraordinario, observaban en silencio. Los inversores, incómodos pero fascinados, no habían abandonado la mesa. Don Alberto, acorralado, intentaba una última estrategia. Manuel, seamos razonables. Es evidente que has pasado por momentos difíciles. Podemos llegar a un acuerdo, algo discreto que nos beneficie a ambos. Manuel lo observó con una mezcla de lástima y desprecio. 5 años de sufrimiento, de dormir, en la calle, de perder su dignidad, todo por la traición de este hombre que ahora le ofrecía migajas. ¿Qué propones exactamente?, preguntó con calma. Un puesto como chef ejecutivo en alguno de mis restaurantes, un apartamento, un nuevo comienzo. Don Alberto sonreía, pero sus ojos revelaban pánico. Todo quedará en el pasado. El abogado intervino. Señor Vega, si lo que dice es cierto, tiene derecho a mucho más que eso. Podría recuperar su restaurante, recibir una compensación por daños. Este caso sería mediático, con su reputación anterior. Elena observaba a Manuel, conteniendo la respiración. En sus ojos veía el conflicto, la posibilidad de venganza, de justicia, frente a la oferta de un camino más fácil pero menos honroso. El chef miró a su alrededor, a Elena, que había creído en él cuando nadie más lo hacía, a Javier, cuya expresión mostraba un nuevo respeto, a los cocineros que habían salido de la cocina y observaban la escena desde la puerta. Luego, miró los platos sobre la mesa, su creación, la prueba de que su talento seguía intacto a pesar de todo. No quiero tu dinero, Alberto. Su voz era firme. Quiero mi vida de vuelta. Quiero mi nombre limpio. Y quiero que todo el mundo sepa lo que hiciste. En ese momento, las puertas del restaurante se abrieron y varios periodistas entraron, cámaras en mano. El padre de Elena los había llamado con una historia irresistible. El regreso del legendario chef Manuel Vega, encontrado en la indigencia, cocinando de nuevo en un restaurante al borde de la quiebra. «Esto es una emboscada», gritó don Alberto, pero ya era tarde. Los flashes comenzaron a dispararse, capturando la escena. El empresario acorralado, los documentos sobre la mesa, y Manuel Vega, derrotado en apariencia pero victorioso en esencia. Uno de los periodistas, reconociendo al chef a pesar de su aspecto desmejorado, se acercó con entusiasmo. Chef Vega, el mundo de la gastronomía lo dio por desaparecido. ¿Qué ha pasado estos años? Es cierto que don Alberto Mendoza le
¿Robó su restaurante? Antes de que Manuel pudiera responder, don Alberto intentó escapar hacia la salida. El abogado, con una rapidez sorprendente para su edad, lo detuvo. Creo que todos merecemos escuchar esta historia completa, ¿no te parece, Alberto? 3 meses después, el Rincón de Lucía había cambiado de nombre. Un nuevo letrero brillaba sobre la entrada. La segunda esencia. Las reservas estaban completas con semanas de antelación, y una pequeña estrella de metal relucía junto a la puerta, la primera de muchas que vendrían. Manuel Vega, ahora propietario del restaurante tras un acuerdo extrajudicial con don Alberto, quien había preferido pagar una generosa compensación antes que enfrentar un juicio público, se movía por la cocina con la energía renovada de quien ha recibido una segunda oportunidad. Su aspecto había cambiado radicalmente. El pelo bien cortado, la ropa elegante, la espalda recta. Pero sus ojos mantenían la humildad de quien ha conocido el abismo. «Temperatura perfecta», murmuró mientras probaba una salsa. «Elena, ¿podrías revisar el cordero? Creo que ya está en su punto». Elena, ahora su chef del restaurante, asintió con una sonrisa. Su intuición al ayudar a aquel vagabundo había cambiado no solo su vida, sino la de todos los que trabajaban allí. Javier, que había decidido quedarse como jefe de sala, entraba y salía de la cocina coordinando un servicio que funcionaba como un reloj suizo. «Manuel, hay alguien que quiere saludarte», dijo Javier, con un tono que sugería que no era un cliente cualquiera. Manuel se secó las manos y salió al comedor. En una mesa junto a la ventana, la misma donde todo había comenzado aquella noche lluviosa, estaba sentado Roberto Galván, el crítico gastronómico más influyente de España, el hombre cuya reseña podía consagrar o hundir un restaurante. «Chef Vega», saludó el crítico levantándose. «Su regreso ha sido el acontecimiento gastronómico del año. He seguido su historia con interés, y debo decir que me conmovió profundamente». Manuel estrechó su mano con firmeza. «Señor Galván, el honor es mío. Espero que la comida le haya resultado satisfactoria». «¿Satisfactoria?». El crítico soltó una carcajada. «Ha sido una revelación. Pero lo que más me ha impresionado no son solo los sabores, sino la historia que hay detrás de cada plato. Se puede sentir el camino recorrido, el sufrimiento transformado en arte». Manuel asintió, agradecido pero incómodo con los elogios. Durante sus años en la calle, había aprendido que la vanidad era un lujo que no podía permitirse. «Y por cierto», continuó Galván, «he oído que ha contratado a varios chefs que estaban en situación de calle. Una iniciativa admirable. No es caridad», respondió Manuel con seriedad. «Es reconocer el talento donde otros solo ven miseria. Yo sé mejor que nadie que la línea que separa el éxito del fracaso a veces es tan fina como el filo de un cuchillo». En ese momento, Elena salió de la cocina con un plato especial, un postre que no estaba en el menú. «Chef, hemos preparado esto para el señor Galván. Es la receta que me dejaste aquella noche, pero con algunas modificaciones que pensamos le gustarían». Manuel miró el plato y luego a Elena. En sus ojos brillaba el orgullo del maestro que ve a su discípula superarlo. «La evolución es la esencia de la cocina», dijo con una sonrisa, «y de la vida misma». Cuando el último cliente abandonó el restaurante y las luces de la cocina se apagaron, Manuel permaneció sentado en la barra, contemplando el espacio que ahora era suyo. El silencio de la noche envolvía el local como un manto protector. Elena, que terminaba de recoger sus cosas, se sentó a su lado. «¿En qué piensas?». Manuel tardó unos segundos en responder. «En los caminos que toma la vida, en cómo un gesto de bondad puede cambiarlo todo». Era cierto. Un plato de comida ofrecido a un desconocido había desencadenado una serie de acontecimientos que nadie podría haber previsto. Un acto de compasión había restaurado no solo la carrera de un chef, sino su dignidad como ser humano. «¿Sabes? Durante los años que pasé en la calle, aprendí algo importante», continuó Manuel. «No es la caída lo que define a una persona, sino la forma en que se levanta. Y a veces necesitamos una mano que nos ayude a ponernos de pie».
Elena asintió, recordando el momento en que decidió llevarle aquel plato de comida. No había sido un gran sacrificio para ella, apenas unos euros descontados de su sueldo. Pero para él había significado todo. ¿Y sabes qué más aprendí?, añadió Manuel con una sonrisa triste. Que somos invisibles hasta que alguien decide vernos. Miles de personas pasaron a mi lado durante esos años, mirando a través de mí como si fuera aire. Solo tú te detuviste a ver la persona detrás del vagabundo. Afuera, la lluvia comenzaba a caer suavemente, como aquella noche que había marcado el inicio de todo. Manuel se levantó y se acercó a la ventana. Su reflejo en el cristal le devolvió la imagen de un hombre recuperado, pero con cicatrices que nunca desaparecerían completamente. Hay muchos como yo ahí fuera, dijo en voz baja, personas con talento, con sueños, con historias que contar, personas a las que la vida ha golpeado tan fuerte que han olvidado quiénes son. Elena se unió a él junto a la ventana. Por eso abriste el programa de formación para personas sin hogar. Manuel asintió. Cada vida tiene valor. Cada persona merece una segunda oportunidad. El restaurante La Segunda Esencia no era solo un lugar donde se servía comida excepcional, se había convertido en un símbolo de redención, en un espacio donde las segundas oportunidades no eran solo palabras bonitas, sino realidades tangibles. Mientras apagaban las últimas luces y cerraban la puerta, Manuel miró hacia el cielo nocturno. Quizás, en algún lugar de la ciudad, alguien como él estaba mirando las mismas estrellas, preguntándose si mañana sería el día en que su vida cambiaría. Quizás solo necesitaba que alguien se detuviera, lo mirara a los ojos y le ofreciera no solo un plato de comida, sino algo mucho más valioso: dignidad. Porque a veces un simple gesto de bondad puede ser el comienzo de una historia extraordinaria. Y tú, que ahora conoces esta historia, ¿cuántas vidas podrías transformar con un acto de compasión?